un texto que mira a una figura enorme, pero desde un ángulo muy particular. Así es. Tenemos un análisis del poema Cantor de la vida y el mar, de la escritora guatemalteca Blanca Lilia Mendoza Hidalgo. Y la fuente que estamos usando se clava, digamos, en cómo este poema específico retrata a Pablo Neruda. Ajá. Nuestra idea hoy, en esta inmersión profunda, es justamente desentrañar esa visión, esa mirada singular sobre la vida del poeta y su conexión, que parece inseparable, con Chile. Exacto. ¿Ok? Vamos a desempacar esto. Pues fíjate que es una aproximación bien interesante la que propone la fuente. Subraya que este poema no es el típico homenaje así abstracto, no. Claro. Más bien funciona casi como una biografía poética. Va trazando la vida de Neruda cronológicamente, pero siempre a través de una lente muy específica. Y esa lente es su conexión con Chile, con la geografía chilena, ¿verdad? El análisis que tenemos sugiere que ese es el hilo conductor, desde que nace hasta el final. Eso es. ¿Cómo articula el poema ese vínculo tan temprano? Ahí está una de las claves que resalta la fuente, ¿sí? El poema arranca en el sur de Chile, en la tierra generosa del copihue rojo. El copihue, claro, la flor nacional de Chile, un símbolo fuerte. Exacto, muy potente. Y bueno, menciona los inmensos cipreses, la lluvia interminable. Lo fascinante aquí es cómo el texto sugiere que la voz poética de Neruda no sale de la nada, ¿sabes? Ajá. Sino que está literalmente empapada de ese paisaje inicial. Es como si la tierra misma lo hubiera parido como poeta, por decirlo así. Entiendo. Es en torno como la matriz de su creación. La fuente después sigue el rastro de Neruda por el mundo, ¿no? Menciona cómo la espiral del tiempo lo lleva a mundos lejanos, España, tierra oriental. Sí, los viajes. Pero, ¿qué pasa con esa conexión chilena mientras está afuera? ¿Se diluye o...? Pues según el análisis, no, para nada. Esa conexión sigue ahí, pero como una nostalgia muy activa. Ah, mira. No es solo un recuerdo vago, sino una presencia constante. Dice el poema, y lo recoge la fuente, que las lluvias y aromas de su tierra lo acompañan siempre en el pensamiento. Como un ancla sensorial, digamos. Eso, un ancla sensorial. Lo mantiene atado a su origen, incluso estando muy lejos. Tiene mucho sentido. Y ese hilo de nostalgia, de conexión, ¿cómo se resuelve en el poema? ¿A dónde lleva? Bueno, culmina en el regreso a Isla Negra. Y la fuente lo interpreta no como una simple vuelta a casa, Ajá. sino como un reencuentro espiritual muy profundo, como si se cerrara el círculo de su vida, ¿entiendes? Sí, un cierre de ciclo, exacto. Y el poema usa imágenes muy concretas para mostrarlo. Neruda vuelve a encontrar el aroma del copihue, los aromas de hermosas montañas, las olas cadenciosas del Pacífico que bañan su casa, las olas de Isla Negra. Las mismas. Entonces, si conectamos esto con el panorama general, el mensaje que se saca del análisis es que la paz última de Neruda, su sentido de pertenencia total, se materializa en esa reconexión física y también anímica con su paisaje natal. Isla Negra es el símbolo de eso. ¡Qué potente! Y en cuanto a la forma, a cómo está escrito, ¿qué detalles destaca la fuente? Mencionaste algo del verso libre, creo. Sí, el texto que analizamos apunta justo a eso, al uso del verso libre. O sea, sin las ataduras de la rima, una métrica fija, no. Claro, más suelto. Eso le da un flujo muy natural, muy orgánico. Casi como el de un río o el viento que el mismo poema describe. El lenguaje es muy sensorial. Busca evocar esas texturas de la naturaleza chilena. Habla de suaves matices, de la fuerza del viento. Y un detalle que me pareció revelador que menciona la fuente es la referencia a Crepusculario. Una de sus primeras obras, ¿cierto? Exacto, de las primerísimas. Incluirla demuestra que Mendoza Hidalgo conocía bien la trayectoria de Neruda. Le da como autenticidad a este retrato poético. Aquí es donde se pone realmente interesante. Cómo el lenguaje mismo parece reflejar el mundo natural descrito. Justo. Es como si la forma del poema intentara respirar al mismo ritmo que el paisaje chileno que evoca. Fascinante. Entonces, si tuviéramos que resumir la conclusión principal que nuestra fuente extrae de este poema,
¿Cuál sería? Pues lo que se desprende claramente del análisis es que Mendoza Hidalgo nos ofrece una visión de Neruda donde su vida es, fundamentalmente, un viaje de regreso. Un viaje de regreso. Sí. Lo presenta no tanto como el poeta errante, el cosmopolita que todos conocemos, sino como alguien cuya identidad más profunda está intrínsecamente soldada a Chile, y que todo culmina en ese retorno a Isla Negra. Entonces, ¿qué significa todo esto? Podríamos decir que el gran aporte de este poema, visto a través de la fuente que tenemos, es que como que rescata a Neruda del pedestal universal para anclarlo firmemente en su tierra. Exacto. No solo celebra al poeta, sino que subraya cómo ese paisaje chileno es casi un personaje más en su vida y en su obra. Un homenaje al poder del lugar de origen, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es un tributo al arraigo. Y eso, fíjate, nos deja flotando una idea interesante para cerrar. A ver. La fuente pone mucho énfasis en cómo un espacio geográfico concreto, un lugar, puede llegar a definir no solo una biografía como la de Neruda, Claro. sino la médula misma de la expresión artística. ¿Y claro? Y esto plantea una pregunta importante, creo que para todos. ¿Hasta qué punto nuestros propios entornos, esos lugares donde crecimos, donde vivimos ahora, o incluso aquellos de los que estamos lejos, dan forma no solo a quienes somos, a nuestra identidad, Sino también a lo que creamos, a cómo nos expresamos. exacto. ¿Cuánto influyen en nuestra expresión, en nuestra voz, incluso si nos hemos ido muy lejos de ellos? Es algo sobre lo que vale la pena reflexionar, ¿no crees?